Radio Éxito Educativo con Víctor Núñez. Hit it! That's what I'm talking about. Wait! Okay, now, from the beginning. Radio Éxito Educativo, el podcast para los que deciden en la educación. Con la colaboración de School Market y el grupo CEF Udima. Bienvenidos al 11º programa de Radio Éxito Educativo, el podcast de los que deciden en la educación. En este programa, grabado desde el confinamiento, no podemos dejar de recordar a todos los enfermos que sufren esta pandemia, a los fallecidos y, por supuesto, a todos los sanitarios que se desviven por salvar vidas en estos momentos. También queremos agradecer y aplaudir a los miles de profesores y centros que se han visto obligados a transformar en muy poco tiempo sus clases presenciales en clases a distancia y seguir ofreciendo así lo mejor de sí mismo a los estudiantes. En este programa contamos en primer lugar con el resumen de las noticias más destacadas del sector educativo de la mano de Luis Miguel Belda. En segundo lugar, en nuestra sección de entrevistas, El Pupitre Digital, contaremos con Jaime García Crespo, consejero delegado del Grupo Educación y Sistemas, un grupo que gestiona 9 centros en distintas provincias. Crespo nos contará cómo están gestionando la situación provocada por el COVID-19 y de otros aspectos del sector como la compra y ventas de centros en España. Por último, nuestro colaborador Julián Martín nos hablará en su sección ¿Qué tecnología para qué educación? De la importancia del mejor software para las aulas. ¡Comenzamos! La actualidad del sector con Luis Miguel Belda. Hit it! That's what I'm talking about. Wait! Okay, now, from the beginning. La crisis del coronavirus centra una vez más la actualidad educativa. Las clases presenciales seguirán suspendidas más tiempo del previsto. El gobierno español anunciaba este domingo, día 22, una prórroga del estado de alarma, de modo que alcanzará como mínimo hasta el 12 de abril. Vamos ahora sí con los principales titulares y noticias de los últimos días, que, como es fácil de imaginar, giran la mayoría en torno a la crisis del coronavirus. Según la patronal de colegios privados, la educación prosigue con normalidad, aunque online. Según informa la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada, los centros educativos privados no financiados con fondos públicos están manteniendo su actividad docente con la misma excelencia y calidad gracias a la rápida capacidad de adaptación y respuesta de los mismos y la profesionalidad y formación permanente de su personal docente y directivo. Según un comunicado, los profesionales que están prestando el servicio educativo en régimen de teletrabajo lo hacen con absoluta normalidad. Precisamente la pasada semana, en declaraciones a Éxito Educativo, Juan Santiago, su presidente, nos transmitió que la inmensa mayoría de los centros disponen de plataformas online para seguir ofreciendo las clases con normalidad. Okay, now, from the beginning. El coronavirus no puede con la EBAU. La prueba de acceso a la universidad, la llamada EBAU, se mantendrá gracias a un acuerdo adoptado por unanimidad de las autoridades educativas de España. Eso sí, el Ministerio propone que la convocatoria ordinaria de la evaluación del bachillerato para el acceso a la universidad se celebre entre el 24 de junio y el 10 de julio, mientras que la convocatoria extraordinaria, la repesca, se celebraría antes del 17 de septiembre. Las universidades trabajan conjuntamente en la formación online. La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas ha emitido un comunicado para trasladar un mensaje de tranquilidad ante la situación generada por el COVID-19 y su impacto en el desarrollo de las actividades universitarias. En él señalan que se deben seguir las indicaciones de las autoridades porque nuestro principal objetivo, dice la CRUE, como el de toda la sociedad española en estos momentos, es y debe ser la contención del virus. En su comunicado apuntan que todas las autoridades universitarias están arbitrando las medidas posibles para reducir los riesgos en la salud individual y colectiva de la comunidad universitaria y trabajando también por el mejor desarrollo de la docencia no presencial
para que la formación curricular no se vea afectada. Los colegios madrileños se enfrentan a la pandemia con tecnología e imaginación. La situación de cierre de los colegios madrileños está obligando a sus directivos y profesionales a enfrentarse a una situación insólita. En muy poco tiempo, los centros educativos, pero ocurre también en la mayoría del resto de España, han tenido que dar respuesta a estudiantes y familias ante el cierre decretado por las diferentes consejerías de educación, por el gobierno en suma. Éxito Educativo ha hablado con distintos directivos y asociaciones para ver qué medidas se están adoptando. Los colegios privados, por ejemplo, han pasado a la formación online automáticamente, pues estaban preparados para ello. En la mayor parte de los centros concertados de la Comunidad de Madrid, consultados por Éxito Educativo, se están llevando a cabo medidas muy similares de digitalización con el uso de las aulas online en el caso de disponer de ellas o de las plataformas de comunicación con las familias para enviarles los deberes para sus hijos. Por su parte, los centros públicos de la Comunidad de Madrid, en este caso, están usando la plataforma online de la que dispone la Consejería, Educa Madrid. Mayor problema se presenta para los alumnos de formación profesional, la FP, en prácticas, pues dependen de las medidas de las empresas con las que hacen prácticas. En el ámbito universitario, casi todas las universidades se han adaptado en estos días, aunque la ventaja la llevan universidades cuyo modelo es 100% online, como la UDIMA, que por cierto ha creado Docentes en Casa, una plataforma para ayudar a otros docentes a dar clase online. Las editoriales se vuelcan en apoyar a las familias y a los profesores. Grandes grupos editoriales como Planeta, SM o EDB han decidido poner a disposición de la comunidad educativa, profesores y familias, recursos didácticos accesibles a través de Internet. Entre ellos caben destacar libros digitales, contenidos interactivos o vídeos. Y como más allá del coronavirus también hay vida, pues otras noticias de interés. El Colegio Villalcor, en Alcorcón, pasa a ser concertado. Este centro se sumará a la lista de colegios concertados de la Comunidad de Madrid a partir del próximo curso. Los cursos que pasan al concierto son los comprendidos entre el segundo ciclo de educación infantil y hasta quinto de primaria inclusive. Para acabar, una de esas noticias que nos gusta dar. El 82% del alumnado andaluz de sexto de primaria alcanza el sobresaliente en lengua castellana según el informe de resultados de las pruebas de evaluación final de etapa de primaria correspondiente al curso escolar 2018-2019, que ahora se sabe. Esta evaluación, que tiene carácter muestral, permite comprobar el grado de adquisición de la competencia en comunicación lingüística, es decir, lengua castellana y lengua inglesa, de la competencia matemática y también de las competencias básicas en ciencia y tecnología, así como el logro de los objetivos de la etapa. Hasta aquí la actualidad en Radio Éxito Educativo. Cuídense y quédense en casa, estudiando o aprendiendo por gusto o simplemente enseñando lo que ya saben a sus hijos, por ejemplo. Hoy, en el Pupitre Digital, Jaime García Crespo, consejero delegado de Grupo Educación y Sistemas. Vale. Pues muy buenas tardes y bienvenido, Jaime, a este podcast de Éxito Educativo, de Radio Éxito Educativo, para hablar de gestión, de la crisis también provocada por el coronavirus, que cómo la estáis afrontando en vuestros centros. Pues buenas tardes, Víctor. En nuestros centros actualmente esta circunstancia tan dramática que nos ha tocado vivir, que era impensable para todos nosotros, pues hace una semana prácticamente, o hace 3 semanas, nos está llevando esfuerzos intensísimos en adecuar nuestro proyecto educativo a una realidad que hace 3 semanas, como decía antes, era inexistente, que es el homeschooling o ver cómo somos capaces de desarrollar el proyecto educativo de una forma coherente, de una forma lógica, de una forma real y efectiva a las casas de los alumnos. Y en eso estamos ahora mismo. Estamos creando
diferentes comités de trabajo entre los diferentes colegios y las direcciones generales de cada uno de los 9 colegios del grupo para poder adaptar lo antes posible nuestro proyecto educativo a esa nueva realidad. El objetivo que tenemos es pasar de la semana que viene teniendo ya prácticamente desde quinto de primaria hasta segundo de bachillerato un modelo de práctica docente que nos permita impartir prácticamente todas las clases de las materias instrumentales online y por videoconferencia con diferentes herramientas, Team, Meet, a nuestros alumnos, siguiendo rigurosamente el horario que tenían establecidos cuando el colegio o los colegios eran presenciales, ¿no? Ese es el objetivo. Jaime, esta situación que efectivamente es absolutamente insólita, inesperada y también, como has comentado, dramática, ¿crees que va a suponer un cambio de paradigma? ¿Cómo crees que los centros educativos van a afrontar la situación post-coronavirus? ¿Crees que va a afectar o va a replantear también a distintos aspectos de la educación? Absolutamente sí. Creo que esta circunstancia nos va a permitir darnos cuenta de que actualmente la tecnología nos permite desarrollar actuaciones que ni nos imaginábamos hasta hace 3 semanas o 4 semanas en los que no se nos había generado esta necesidad. Creo que esta crisis y la adaptación de los centros educativos, por lo menos los nuestros, a esta crisis nos va a permitir anticipar en 10 años aproximadamente lo que estaba previsto para 20. Es decir, probablemente en 5 o 10 años estemos en condiciones de plantear opciones de un modelo blended en el que la parte online tenga un peso importante, cosa que en principio no era esperable hasta dentro de más tiempo, ¿no? ¿Y qué ventajas, por no hablar solamente de este dichoso coronavirus, y por hablar más de temas de gestión, en lo que tienes una gran experiencia, no solamente también desde la gestión de tus propios centros, sino también una visión, ¿no? También al pertenecer a la Junta Directiva de ACADE y haber también visitado internacionalmente distintos centros, ¿qué ventajas crees que tiene hoy por hoy pertenecer a un grupo como el vuestro o cómo trabajáis en red? Bueno, pues en este caso tengo que decir que afortunadamente el grupo cuenta con un equipo maravilloso de profesionales prácticamente en todos sus estamentos. No solamente hablo de las direcciones generales de los 9 colegios, que también, sino también los equipos directivos de cada uno de ellos. Era un grupo que ya desde hacía mucho tiempo había anticipado el cambio tecnológico y que prácticamente todos sus colegios estaban desarrollando prácticas en las que la tecnología tenía un peso muy importante, y ahora mismo la capacidad de retroalimentarnos con las ideas de los demás, la capacidad de crear incluso contenidos de forma conjunto, la posibilidad de desarrollar estrategias contando con un gran equipo de profesionales, no solamente pensando uno, sino en nuestro caso ahora mismo tenemos un comité semanal de todas las direcciones generales con soporte de personal de sistemas para, como te decía antes, ver cómo adecuamos estrategias para anticipar lo antes posible el modo de desarrollar la práctica docente y adaptarlo a online. Pues nos permite ir muy rápido, esa es la realidad, y tener además buenas ideas y además poder contrastarlas porque se han implementado en alguno de los centros, con lo cual la transferencia de información, la transferencia de experiencias, pues es brutal. En el fondo, en este sentido, pues no puedo decir más que somos afortunados porque el grupo tenga 9 colegios con maravillosos equipos dentro de ellos. Y dentro de vuestro grupo hay centros que son privados y otros concertados. ¿Crees que existe mucha diferencia en la gestión? Creo que fuera de lo que es el grupo sí que hay diferencia, lógicamente, entre colegios privados y cómo estos habían afrontado la adecuación al reto tecnológico y colegios concertados.
Dentro de nuestro grupo, pues lógicamente, ya sabes que hay colegios privados, hay colegios concertados y hay colegios que estamos ahora mismo llevando en gestión, que también son concertados, son cooperativas. El hecho de estar en este ámbito ya no solamente ahora, sino desde tiempo atrás, veníamos retroalimentándonos todos de un proyecto más o menos común. No digo común en la parte de servicios, pero sí que la parte de proyecto educativo y la adaptación al tema tecnológico pues era similar en este caso, sí. No los medios, no los recursos, pero el enfoque y la visión del proyecto tecnológico sí. Y entrando más ya a la labor directiva, ¿qué cualidades crees que debe tener el directivo de los centros escolares? ¿Crees que están suficientemente, ya no te pregunto por tus centros, sino en general, suficientemente profesionalizados? ¿Se aplican los mismos criterios y los mismos recursos de gestión empresarial que en otros ámbitos? Sí, creo que el directivo educativo cada vez se va profesionalizando más. Yo creo que esta crisis va a ser una piedra de toque para que aquellos que todavía dudaban de cuáles son las características necesarias que debe tener un directivo educativo y cuál debe ser su grado de profesionalización, pues acaben por caer del guindo, si me permites la expresión. Hace un mes y medio teníamos las jornadas de equipo directivo, son jornadas de formación e innovación que hacemos todos los equipos directivos del grupo y las dedicamos a Design Thinking. Queríamos desarrollar modelos de experiencia de cliente trabajando con una metodología que es Design Thinking, ¿no? Y una de las cuestiones que se nos planteaban en esas jornadas de formación que ocuparon 2 días completos es cuáles eran las cualidades que se entendía que tenía que tener el directivo. No hablaba solo del directivo educativo, sino del directivo de futuro y es más, las señalaba conforme a lo que había marcado la UNESCO, ¿no? Y una de las cosas que destacaba es cómo la creatividad que las competencias del siglo XXI hace 5 años aparecía como una de las 20, pero en un nivel muy bajito, en torno al 18 o el 19, pues había pasado a ser el tercer valor más destacado y más reseñado para los nuevos directivos, ¿no? Y yo creo que esta crisis lo que va a hacer es enfatizar en la importancia de contar con gente creativa, con gente flexible, con gente empática, que sea capaz de ponerse en la piel de sus familias, de sus alumnos, al mismo tiempo con rigor, ¿no? y con seriedad y con objetividad y con visión estratégica. Yo creo que esos son los fundamentos del directivo educativo de esta década, ¿no? Y dentro de las distintas áreas que en cualquier empresa pues conforman, digamos, la gestión, ¿no? Pues por un lado recursos humanos, la parte financiera, la parte de marketing, en la que tú también eres experto. ¿Qué área crees que todavía requiere de un mayor esfuerzo o crees que debe potenciarse aún más? ¿O la que más va a crecer en estos próximos años? Bueno, pues te diría que ahora mismo y más probablemente tras esta crisis, las áreas que van a tener un papel muy importante son, por un lado, planificación y control de gestión. Yo creo que ahora mismo ser capaz de anticipar cuáles pueden ser tus circunstancias futuras, hacer una buena planificación, controlar esa planificación, ser capaz de anticipar en base a contingencias que puedan ocurrir, cómo se modifica esa planificación y cómo actuar conforme a eso, es esencial. Marketing, por supuesto. Lo que pasa es que yo creo que marketing, gracias a expertos como tú, que vienen sensibilizándonos desde hace tiempo, pues hay una mayor cultura, aunque todavía muy, muy deficiente en el sector. Y yo te diría que ahora mismo, si tuviera que pensar en 2, pensaría en planificación, en visión estratégica y en marketing.
Sistemas también, lógicamente, ¿no? De cara al futuro, antes hemos estado hablando cómo va a ser el modelo educativo y qué peso va a tener la parte online, y desde luego sistemas dentro de un grupo de empresas va a tener un peso fundamental. Esas tres te diría como más relevantes. Y por incidir un poco en el marketing, ¿qué aporta el marketing a la gestión de los centros educativos? ¿Crees que es algo que está perfectamente alineado con la estrategia general, o todavía en muchos centros se ve como algo puntual, como una cuestión pues que ha venido un poco sobrevenida por una situación de crisis? ¿Qué aporta el marketing a la gestión? Bueno, es que para mí ahora mismo lo relevante del marketing no es ninguna de las herramientas propias del marketing, que es con lo que se le suele confundir. No es publicidad, no es comunicación. Para mí lo más importante del marketing es tener una clara visión de marketing de cuál es el futuro de tu centro educativo, ¿no? Yo creo que muchos autores, desde Kotler hasta Marcos de Quinto, cuando estaba en Coca-Cola, una de las cosas que decía es: el marketing es tan importante que, por favor, que no se ocupe la gente de marketing. Ya nos ocupamos todos, ¿no? Al final nos tenemos que ocupar todos, porque, como decía antes, lo importante es que la visión impregne a toda la organización. En un caso como este, pues si me pongo a pensar en qué afecta el marketing, pues desde toda la reconfiguración de tu producto, proyecto educativo en el caso de los colegios, que es esencial, hasta ser capaz de ponerte en el lugar del cliente, y ante las situaciones tan dramáticas que se nos van a dar cuando esto vaya evolucionando, reaccionar con políticas comerciales, con políticas de comunicación, con políticas de trabajo con personas. Una de las cosas que antes no he comentado, claro, al final es que todas las áreas son importantes. Desde luego, tus equipos, y aquí hablo de tus equipos docentes, son fundamentales para poder desarrollar tu producto, ¿no? Tu proyecto educativo. Entonces, es que el marketing es para mí todo, salvo quizá más la parte económica, ¿no? Y la parte de control, pero todo lo demás tiene que estar impregnado por una visión de marketing. Y desde tu también perspectiva de haber visitado distintos foros también internacionales del mundo educativo, ¿cómo están nuestros centros, los centros privados españoles y privados concertados en general, respecto a nuestro entorno, ¿no? En torno a los países de la OCDE, los países europeos? ¿Existen muchas diferencias? Pues mira, Víctor, me vas a permitir aquí que me circunscriba solo a los colegios privados, porque la realidad de colegios concertados pues no es tan evidente en otros países, ¿no? Y por lo tanto la comparativa pues no es tan fácil. Yo creo que los colegios privados españoles están a un nivel altísimo en lo que se refiere a calidad-precio respecto de otros colegios internacionales. Yo creo que en la parte de desarrollo de proyecto educativo, en la parte de desarrollo de gestión de servicios, etcétera, estamos a un nivel top internacional. De hecho, la prueba es que en los últimos meses, desde el año pasado, veíamos una vorágine absolutamente enloquecida, compradora por parte de diferentes fondos, sociedades de capital riesgo extranjeras, ¿no? Y cuando uno se pregunta por qué, pues, y lo he hablado con colegas del sector, pues la respuesta un poco siempre es la misma, ¿no? El colegio español privado a nivel calidad-precio es fantástico. Los precios que ahora mismo se pueden pagar, porque está en consonancia lógicamente con cuáles son tus resultados, a nivel de mercado son muy atractivos para inversores extranjeros, y ahora mismo se estaban, como te decía antes, comprando. Yo creo que todos hemos oído un sinfín de operaciones en el mercado educativo, porque España se iba, por lo menos, o se va, espero que se vaya, a convertir en un hub educativo mundial. Tenemos un país maravilloso para vivir, con una calidad de vida fantástica, con unos servicios sociales maravillosos, y en la parte educativa, pues con unos colegios privados que tienen un grandísimo recorrido, porque a nivel de colegio y como conceptualización de colegio son muy buenos, y en cambio, si comparamos lo que puede estar cobrando un colegio privado español con lo que puede estar comprando colegios en Dubái, que acabo de llegar hace poco
de estar visitando diferentes colegios, pues es una tercera parte si es que llega, ¿no? Y lo mismo probablemente con Reino Unido o con Canadá, etcétera. Yo creo que tenemos grandísimos colegios y maravillosos colegios privados en España. ¿Y cómo veis esos movimientos que efectivamente, además, en Éxito Educativo hemos ido dando cumplida cuenta, ¿no?, de las distintas compras que especialmente, ¿no?, dos grupos internacionales pues han protagonizado la compra de varios centros en España, el grupo Inspired, el grupo IEP? Como grupo español, ¿cómo lo veis vosotros? Y también podría darse el caso de que grupos españoles también inviertan en otros países de ámbito latinoamericano o europeo o de otras partes. Bueno, son más de dos grupos, porque se me viene a la cabeza Cognita, por ejemplo, se me viene a la cabeza algún otro grupo más, ¿no? ISP, o sea, que alguno más hay ahora mismo en esa vorágine de adquisiciones. Desde el punto de vista de grupo español, como es el nuestro, que ahora mismo bajo ningún concepto nos planteamos entrar en una operación de esas características, pues lo único que hacen es inflacionarnos el mercado en el que nosotros queremos desarrollar nuestro crecimiento. Nosotros el año pasado crecimos en 3 nuevos centros, crecimos en un centro por adquisición que llevábamos gestionando unos cuantos años, el Colegio Legamar. Crecimos con un centro en gestión, una cooperativa, Nova Hispalis, y al mismo tiempo adquirimos un inmueble que nos permitía desarrollar uno de los proyectos que ahora mismo teníamos en Madrid, que es Colegio Base, y las operaciones cada vez se ponían más complicadas, porque estos grupos están pagando pues unas cantidades de dinero que inflacionan el mercado y que lo hacen complicado. Por nuestra parte, el desarrollo como grupo educativo español y única y exclusivamente formado por colegios que ahora mismo tienen participación en base a ese grupo familiar y socios, es un compromiso absoluto, y nuestra intención es seguir creciendo, y no solamente en España, como bien apuntabas, sino que el salto a la internacionalización en principio pues también nos lo estábamos planteando, no tanto en Latinoamérica como en algunos países europeos que nos parece que pueden ser muy interesantes por sus características. Fundamentalmente Portugal, estamos pensando. Muy bien. Y por último, Jaime, siempre cerramos esta entrevista, este pupitre digital, con una misma cuestión a todos nuestros invitados. ¿Cómo crees que es el mejor centro educativo del mundo? ¿Cómo lo visualizas? Pues, hombre, el mejor centro educativo del mundo tiene que tener muchísimas características, ¿no? Algunas de las que te hubiera dicho hace 3 semanas, ahora tendría que replanteármelas, ¿no? Porque una de las cosas de lo que estábamos comentando anteriormente, de la calidad de los colegios españoles, cuando uno sale fuera, lo que más le llama la atención y en lo que a lo mejor sí que somos más deficitarios es en las instalaciones, ¿no? Y en la conceptualización de nuestras propias instalaciones, si las comparamos con algunos de los colegios internacionales que puede haber pues en determinados países, ¿no? Como pues Qatar, Dubái, Reino Unido. No tanto si pensamos en otros países como escandinavos, donde eso tiene menos importancia, pero ahora mismo, como te decía al inicio de esta entrevista, una de las cosas que sí que creo que va a cambiar más pronto que tarde es las propias necesidades arquitectónicas de los centros, porque en cuanto vayamos a un modelo un poco más intenso como decía antes, de modelo educativo blended, donde el peso de la enseñanza online sea mayor que el que hay actualmente, pues probablemente se reconfiguran las necesidades de los centros serán diferentes a nivel arquitectónico, ¿no? Probablemente sean centros donde se vaya a socializar y trabajar más en proyectos y en dinámicas de trabajo mucho más flexible que el aula tradicional. Ese tipo de experiencias ya se están haciendo, ¿no? En muchos centros, incluidos los nuestros, pero probablemente se ahonde mucho más, ¿no? Y entonces la importancia y el peso de las instalaciones sea menor, ¿no? Desde luego sí que creo que son centros que tienen que tener un proyecto internacional sólido, que tienen que asegurar la atención a las necesidades educativas y punto de cada uno de sus alumnos,
Cuando digo punto es porque me niego a hablar de necesidades educativas específicas, especiales, porque todos y cada uno de nuestros alumnos tienen diferentes necesidades educativas y un colegio, el mejor colegio del mundo, tiene que ser capaz de dar respuesta a todas y cada una de las necesidades educativas de todos y cada uno de sus alumnos y donde el modelo de relación entre la comunidad educativa sea muy estrecho, donde haya un gran compromiso por todos y cada uno de los miembros de esa comunidad educativa y que esté totalmente alineado ya finalmente, ¿no? por decirte las 4 o 5 ideas que se me vienen a la cabeza, pues con objetivos que sean socialmente comprometidos. Te diría así a grandes rasgos que eso es lo que debe identificar el mejor colegio del mundo, ¿no? Muy bien, Jaime, pues muchas gracias por estar en el pupitre digital y mucho ánimo y nada, pues que podáis superar también en todos vuestros centros y ayudar sobre todo y cumplir con el papel tan importante que tenéis también siempre, pero ahora también más con esta crisis de coronavirus. Muchísimas gracias, Jaime. Pues muchísimas gracias a ti, Víctor, y me vas a permitir que termine porque yo creo que estamos últimamente viendo, y me parece fantástico y necesario, el enorme reconocimiento que la sociedad hace a trabajadores de sanidad o policía, pero yo creo que este es el momento también de decir que hay que hacer un enorme reconocimiento al esfuerzo increíble que están desarrollando todos y cada uno de los profesores de este país para la carrera adaptarse a una realidad que hace 3 semanas no existía. Y de verdad que creo que hay que hacerlo y hay que gritarlo también lo más alto posible. Muchas gracias a todos y cada uno de esos profesores y profesoras que se están dejando la vida en estos días tan atribulados que nos ha tocado vivir. Pues desde aquí, además, desde Éxito Educativo, nos sumamos desde luego a ese aplauso, a ese agradecimiento y, como no, también a los gestores que también estáis en esa misma batalla haciéndolo muy bien. Muchísimas gracias, Jaime. ¿Qué tecnología para qué educación? Con Julián Martín. Algo que desde hace muchos años me ha llamado la atención es el hecho de que en la mayoría de estudios internacionales sobre el impacto de la tecnología en la educación no se menciona el software que utilizan los estudiantes evaluados. Con software no me refiero al sistema operativo de los dispositivos o a qué programas de ofimática se usan, sino a qué software educativo es el que tienen los estudiantes a su disposición en el aula. Los dispositivos no son más que la infraestructura sobre la que se construye la experiencia educativa del estudiante, y ciertamente pueden condicionarla en general, o incluso determinarla en algunos aspectos. Me refiero a que, por ejemplo, con un móvil o con una tableta es más engorroso crear contenido que con un portátil, o al revés, no es posible habitualmente tomar fotografías con un ordenador, mientras que con un dispositivo de bolsillo esto es algo trivial. Pero los dispositivos se quedan ahí. Es importante elegir bien qué dispositivo es el más adecuado en cada caso, pero lo verdaderamente importante es el software educativo con el que van a trabajar los estudiantes y los docentes. Sin embargo, y como comentaba al principio, habitualmente en los estudios sobre el impacto de la tecnología en educación no se habla de software educativo. Solamente se analiza la presencia de hardware, en cuánta cantidad, cuántos aparatos en relación con el número de estudiantes, etc. Afortunadamente esto es algo que va cambiando y cada vez hay más estudios sobre programas de software concretos, pero la tendencia general sigue siendo la misma. Esto es bastante extraño. De hecho, no sé si tiene sentido en realidad para un aula y el desempeño educativo de los estudiantes evaluar si hay o no cacharros, y si estos aparatos están desfasados y por ello no se utilizan, o si no tienen conexión a Internet, o si ni siquiera se han sacado de sus cajas. Son realidades que hemos vivido en la escuela española durante muchos años. ¿Es que la cacharrería debería influir en los estudiantes de alguna manera mágica? ¿Habrá más motivación por el simple hecho de que las aulas tengan aparatos apagados? ¿Son los ordenadores o las tabletas o los móviles factores educativos por sí mismos? Lo cierto es que las máquinas no son mágicas.
Como sucede con todas las herramientas, su utilidad depende del uso que se haga de ellas, y puede ser un uso bueno o malo, depende. Si queremos evaluar el impacto de la tecnología en educación, deberemos fijar nuestra atención en el software educativo que utilizan los estudiantes y los docentes, o en el uso educativo que se hace del software de propósito general. Lo contrario es perder el tiempo, y parece que es lo que se ha hecho hasta ahora en los estudios habitualmente. Pongamos un estudio internacional, supongo que le resulta familiar, que analice los resultados en matemáticas de los estudiantes que utilizan medios digitales frente a los que siguen tecnologías del siglo XVI como los libros. En el caso de la escuela tradicional, cabría preguntarse si los estudiantes mejoran o van a peor utilizando didácticas varias como Singapur, ABN u otras. De hecho, es muy habitual encontrar análisis que ponderan el uso de alguna de estas metodologías en particular frente a otras opciones. En el caso de una escuela digital, al menos hasta ahora, no se suele evaluar qué títulos digitales específicos se están utilizando ni cómo funcionan exactamente, si son o no adaptativos y ofrecen un valor añadido real o simplemente son documentos PDF puestos en pantalla. Y es que aún estamos en los albores de la escuela digital, en sus primeros años y décadas. Es necesario tener criterio sobre software educativo o sobre uso educativo del software. A ello nos iremos dedicando en próximas entregas. Y hasta aquí nuestro programa. Esperamos vuestros comentarios y sugerencias a través de las redes sociales y, por supuesto, de nuestro diario digital exitoeducativo.net. Un saludo de Víctor Núñez y el equipo que hace posible este podcast, y a nuestros patrocinadores, el grupo Cefudima y School Market. Muchas gracias, muchos éxitos y, sobre todo, mucha fuerza y salud para todos.